El cerebro del ser humano está dividido en dos hemisferios que se reparten la jurisdicción sensorial y motora del cuerpo. Pero, ¿por qué y para qué esta división cerebral? ¿Son iguales estos dos hemisferios o es que tenemos una cabeza para dos cerebros? El origen evolutivo de la división del cerebro en dos hemisferios, las funciones que realizan cada uno de ellos, los sorprendentes resultados obtenidos con pacientes con hemisferios desconectados, así como los mitos más extendidos sobre la duplicidad cerebral, de todo ello vamos a hablar hoy en Sin Distancias. Es una nueva propuesta de Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED, que viene acompañado hoy de Pedro Martín, asiduo colaborador también de este programa. Bienvenidos. Buenos días, es un placer volver a compartir micrófono y espacio con un buen amigo y compañero que es Pedro Martín. Buenos días, Pedro. Buenos días. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Pedro Martín es un viejo conocido ya de los oyentes de este espacio porque ha venido en varias ocasiones a contarnos siempre interesantes cosas sobre el comportamiento humano, sobre el cerebro, sobre la psicología. Y pese a eso lo voy a presentar de nuevo. Pedro es psicólogo. Es también neuropsicólogo y en la actualidad trabaja como psicólogo interno residente en el Hospital General Universitario de Elche. Y hoy, en el día de hoy, lo hemos invitado para que nos hable de un tema que yo sé que a él le interesa mucho, a mí también, y en el que además hay quizás muchos malentendidos, hay también muchos mitos que se han extendido y que en cambio yo creo que hay mucha investigación que nos va a permitir entender bien qué sucede con la diferencia hemisférica en el cerebro, con esos dos hemisferios que parece que hacen cosas diferentes, que parecen que están relativamente separados. Bueno, no quiero adelantar nada porque Pedro nos va a contar todo esto. Por favor, Pedro. Bueno, buenos días, encantado de volver aquí a Madrid y de volver a hacer otro programa de radio contigo, Pedro, y aquí en la UNED, en Madrid, que yo considero como mi segunda casa. Bueno, antes de nada, vamos a lanzar unas cuantas preguntas que nos harán reflexionar por qué las cosas son como son. Vamos a hablar de los hemisferios cerebrales, pero en primer lugar, ¿por qué tenemos dos hemisferios? A nivel estructural, parece que tengamos dos copias del mismo hemisferio, ¿no? Bueno, quizás alguno sepa que incluso estructuralmente tienen bastantes diferencias, pero esencialmente, macroscópicamente son lo mismo. Y entonces, funcionalmente, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hacen los hemisferios? Hacen cosas distintas, es decir, cada uno de ellos procesa un tipo de información diferente. Esto es seguramente lo que piensa la gente de la calle, ¿no? Que piensa que cada hemisferio procesa de forma muy parcelada un tipo de información y no el otro hemisferio que hace como algo totalmente distinto. Bueno, esto tiene parte de verdad, como veremos ahora, lo que pasa es que conviene matizarlo. Y otra pregunta, ¿cabría la posibilidad de que cada hemisferio realice exactamente lo mismo que el otro? Es decir, ¿podría ser que tuviéramos dos copias idénticas del mismo órgano? Esta pregunta, que parece descartada desde el principio, un tanto descabellada, bueno, quizás veamos que no es realmente así. Sí, porque la verdad es que desde un punto de vista evolutivo parecería un poco un derroche de la naturaleza, ¿no? Pero antes de que nos explique esto, Pedro, creo que es necesario que hagamos una pequeña pausa y nos sumerjamos en las profundidades del mundo marino. Hemos querido recrearnos durante un rato en el fondo marino para hablar de los tiburones y de los delfines, o más bien, de los peces y los mamíferos marinos en general. ¿Por qué? Resulta que los tiburones duermen en el fondo marino porque poseen branquias y todo un sistema respiratorio que les permite respirar bajo el agua. ¿Pero qué ocurre con el delfín? Que no posee ese sistema, tiene pulmones y ha de salir cada cierto tiempo para respirar. Si tiene que hacer eso, ¿se había parado a pensar antes qué hace el delfín para dormir? ¿Cómo lo hace? Hombre, obviamente no puede quedarse dormido porque se ahogaría, ¿no? Como también quizás le pase a otros mamíferos marinos como las ballenas o las orcas. En efecto, lo que la evolución le ha dotado al delfín y a todos los mamíferos marinos es un cerebro mediante el cual un hemisferio es copia del otro, de tal manera que el delfín turna cada hemisferio cerebral para mantener uno activo y el otro en descanso. Por la noche, pongamos por caso, el que estuvo activo descansa y el que estuvo inactivo se pone en marcha. De esta manera, el delfín realmente no duerme. Hombre,
digamos que está semidormido o semidespierto. O semidespierto. ¿No? Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes que son alumnos de la UNED les gustaría tener una capacidad como esta porque quizás podrían estudiar el doble, ¿no? Podrían sacarse 2 carreras o 3 carreras, ¿no? O cursos de doctorado y máster. O cursos de doctorado o máster por la UNED también, ¿no? Bueno, he querido sacar este ejemplo para que nos planteemos que las cosas son como son, pero podrían ser de otra forma en el ser humano, ¿eh? La evolución ha dotado a los mamíferos marinos de un sistema cerebral que aumente su adaptación al medio marino en este caso, y los mismos mecanismos de la evolución han hecho que nosotros no tengamos un hemisferio copia del otro, sino más bien hemisferios moderadamente especializados, seguramente para enriquecer y analizar la información de un modo mucho más sofisticado que el delfín, por supuesto. Muy bien, Pedro, eso ha explicado muy bien esta especie de estado de semivigilia, ¿no?, que tienen los delfines. Yo creo que ya podemos entrar en el procesamiento de la información por parte de los cerebros de los seres humanos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esta supuesta especialización de cada hemisferio, entendiendo la especialización como algún tipo de información o tarea que es específica de un hemisferio y que quizá el otro hemisferio se ve liberado de tener que hacer esa tarea, ¿eh? ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque estoy seguro que va a ser interesante, sobre todo por la cantidad, como digo, de mitos y de creencias populares sobre este tópico. Pues esto se ha investigado bastante con los sujetos comisurotomizados. ¿Y qué es esto? Bueno, pues son pacientes epilépticos en la mayoría que tuvieron que operarse, digamos, quitarle las comisuras, que es quitar el cuerpo calloso, principalmente comisura del cuerpo calloso, pero también la comisura anterior, la comisura posterior y la comisura gris intertalámica. Las comisuras, Pedro, son como los cables, ¿no? Sí. Que conectan ambos hemisferios, ¿no? Exactamente. Así, ¿no? Los axones, hablando con propiedad, que conectan un hemisferio con otro, porque, digamos, eran epilepsias tan resistentes a la medicación y a cualquier otro tratamiento que lo único que podían hacer era cortar la conexión de hemisferio a otro para que en caso de que se produjera una crisis epiléptica no se contagiara, digamos, no se propagara al otro hemisferio, ¿no? Bueno, estas operaciones empezaron en la década de 1930, 1940, por un neurocirujano neoyorquino y dio pie a que, bueno, empezara esta investigación, ¿no? La verdad es que siempre me ha llamado esto a mí la atención. Yo supongo que no conocían todavía cuáles podían ser las consecuencias de una medida tan drástica como esta, aunque supongo que tampoco disponían de muchos más medios para tratar esas epilepsias tan resistentes a los procedimientos alternativos, ¿no? Aunque yo también supongo que estarían muy preocupados de conocer realmente las consecuencias, ¿no? ¿Qué ocurrió con esos pacientes? Pues curiosamente, las evaluaciones hechas por quirúrgica, ¿no?, de esos pacientes no encontraron ningún tipo de secuela en la vida de ellos, ¿no? O sea, no encontraban ninguna limitación, algo que llamó mucho la atención en la comunidad científica, la cual empezaba a considerar al cuerpo calloso más bien como una especie ahí de apéndice, ¿no?, de apéndice de la apendicitis, ¿no? Algo que está ahí, pero que no tiene mucha importancia, quizás algo que podría ser como un vestigio incluso de la evolución y que no tendría mucha funcionalidad. Pero a día de hoy, ya décadas después, con toda la investigación que hemos acumulado, ¿podemos sostener todavía esa afirmación? No. ¿El cuerpo calloso sirve para algo realmente? Por supuesto, por supuesto. Otros autores posteriores, aquí el principal es Roger Sperry, que fue muy famoso por la investigación en aquella época, estaba empleando en aquella época pues métodos de investigación más sofisticados en animales comisurotomizados. Y él nos dio las guías, digamos, las vías de investigar en humanos. Además, posteriormente se piensa que las comisurotomías en aquellos primeros pacientes epilépticos del que hemos hablado no fueron completas y que las pruebas de examen que se hicieron en aquella época poseían deficiencias. Los estudios de Sperry arrojaron nueva luz sobre la especialización hemisférica. Ellos aportaron numerosas técnicas... Sí, perdón que te interrumpa, Pedro, es que antes de que se me olvide, quiero también señalar que gracias a esas nuevas técnicas y a los descubrimientos que se tuvieron con ellas, Roger Sperry ganó el premio Nobel en el año 1981 y además ese año lo compartió el premio Nobel de Fisiología y Medicina, quiero decir. Pues ese premio Nobel lo compartió ese mismo año con otros dos cruciales neurocientíficos que fueron David Hebel y Thorsten Wiesen, en este caso por los trabajos que ellos hicieron para descubrir las áreas cerebrales que procesan la información visual. Y quiero hacer alusión a esto porque David Hebel, además, desgraciadamente, hace unas semanas ha fallecido. Así que ahora se están publicando muchos obituarios y se está haciendo homenaje a su figura porque han sido figuras cruciales, los tres, Sperry, Hebel y también Wiesen, son figuras cruciales de la neurociencia a los que les debemos
mucho del conocimiento que obtenemos sobre el cerebro humano. Perdón que te interrumpiera. No, gracias por la aportación, Pedro. Bueno, pues continuamos, volvemos a Sperry. ¿Qué fue lo que realmente descubrió Sperry y su equipo, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué aportaron de nuevo? Pues a ver, resumiéndolo mucho, lo que consiguieron fue poder presentar estímulos para que fueran procesados por uno u otro hemisferio. Ese fue su mayor logro, ¿no? La creación de nuevos paradigmas experimentales, que lo que llaman los psicólogos, ¿no? Además lo hizo para modalidad visual, auditiva y táctil. Es decir, ellos consiguieron, por ejemplo, el que una imagen se reflejara solo en un hemisferio cerebral, que fuera procesado en un hemisferio cerebral, en el derecho, por ejemplo, y poder averiguar así qué procesamiento diferencial se hacía en uno o en otro hemisferio. Vamos, que se lo presenta un hemisferio sin que se entere el otro. Exactamente. Y así puedes saber realmente lo que es capaz de hacer cada uno y lo que no es capaz de hacer cada uno de ellos, ¿no? Exactamente. Esto recordamos que solamente es posible en sujetos comisuriatomizados, ya que en sujetos normales cualquier información procesada en un hemisferio viaja al instante hacia el otro hemisferio gracias a la existencia pues, del cuerpo calloso. Comparten y información con una velocidad tan grande que no nota realmente lo que está procesando cada uno. Así, por poner un ejemplo, Sperry observó que una imagen de un lápiz procesada en el hemisferio izquierdo, y solamente en el hemisferio izquierdo, podía ser nombrada. Es decir, el paciente podría decir que eso que está viendo era un lápiz. En cambio, si ese mismo estímulo se preparara para que solamente sea procesado por el hemisferio derecho, la persona no podría nombrarlo, ya que es el hemisferio izquierdo el encargado del habla. En cambio, en esta última condición, a pesar de que el paciente no pudiera nombrarlo, es decir, cuando se procesa por el hemisferio derecho, el paciente podría reconocer el objeto si lo palpara con la mano izquierda. Bueno, esto se puede complicar mucho, intento explicarlo de una forma sencilla y no vamos a complicarlo más. Sí, quizás con una pizarra no se explicaría, sí. Pero lo está explicando muy bien, yo lo estoy entendiendo hasta yo, o sea que lo está explicando digamos bien, que lo que consiguió Sperry es estudiar la especiación hemisférica de una forma nunca antes conseguida, ya que antes los datos que se poseían sobre procesamiento cerebral provenían de lo que conocemos como el método lesional. Es decir, si un paciente sufría una lesión severa en el hemisferio izquierdo y quedaba sin habla, entonces el lenguaje está ahí, en el hemisferio izquierdo. Y así ha sido como Broca y Wernicke pues hicieron sus aportaciones sobre el lenguaje. Claro, el método de Sperry es muchísimo más fino que eso. Mucho más preciso, ¿no? Es lo que puedo contar. Si tú aludías a una cosa que me gustaría dejar claro para nuestros oyentes, y es que el hemisferio derecho controla motóricamente a la parte izquierda del cuerpo y también se encarga de procesar información sensorial de la parte izquierda. Y a su vez, el hemisferio izquierdo se ocupa del control motor y del control sensorial de la parte derecha. ¿Vale? Eso es importante porque, como has dicho, que si palpaba el estímulo con la mano izquierda, entonces sí podía reconocerlo con el derecho. Eso es importante, eso está bien establecido, ¿no? Pero estas funciones motóricas y sensoriales son muy básicas. ¿Qué sabemos hoy día sobre la especialización de funciones mentales superiores? Porque en esto sí que hay mucho mito. Yo, mira, he apuntado aquí una enumeración de cuáles son las características que se le atribuyen a cada hemisferio. Y entonces en la cultura así popular se suele decir que el hemisferio izquierdo es el cerebro analítico, frío, calculador, lógico, rígido, incluso a veces se dice que es la parte más masculina del cerebro. Y en cambio el hemisferio derecho suele decir que es el cerebro creativo, emocional, intuitivo, femenino, incluso espontáneo, ¿vale? O sea que el hemisferio izquierdo sería así como un aburrido contable y el hemisferio derecho un divertido artista, ¿no? O sea, yo he escuchado eso, incluso a veces hay, sobre todo en Estados Unidos, hay gente que vende programas que sirven para desarrollar más tu parte creativa a través de un desarrollo del hemisferio derecho, como si eso fuera posible de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Porque seguro que habrá alguna pizca de realidad, pero que se ha llevado, tú lo has dicho antes, ¿no? Que una verdad exagerada, ¿no? Que al final termina siendo completamente errónea, pero... Realmente esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que eso es una gran exageración de lo que sabe hasta el momento de los hemisferios cerebrales, ¿no? Es una gran exageración que sí que tiene partes ciertas o partes de verdad. Como dice, se ha intentado comprobar la especialización hemisférica en multitud de funciones mentales superiores. Si bien es cierto que la función mental superior más claramente lateralizada es el lenguaje. Y bueno, y para recordarlo, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo en torno al 95-99% de los sujetos diestros y en torno al 60-70% de los zurdos. Es decir, que en las dos lateralidades, ¿no? Digamos, en las dos dominancias físicas,
el lenguaje sigue estando principalmente en el hemisferio izquierdo. Es una lateralización muy importante, ¿no? Muy manifiesta en la población. Esto está bien que lo digas, porque a veces también yo he escuchado eso, ¿no? Dicen, los diestros tienen el lenguaje localizado en el izquierdo y los zurdos lo contrario. Y tampoco es cierto. Y ya que comentas eso, también es importante decir que estás hablando de diestros y zurdos en el ámbito manual. Exactamente. Que tampoco tiene por qué coincidir con la dominancia ocular o la dominancia de otras extremidades como las piernas. O sea que ese tipo de dominancia, digamos, física o conductuales no van todas juntas de la mano. Es verdad que suelen correlacionar, pero no van juntas de la mano. O sea, también es importante decirlo, ¿no? O sea que... Oye, perdona, te he interrumpido otra vez. No. Ya, te estoy dividiendo yo a ti. Yo sí que te estoy dividiendo a ti. El lenguaje, nos decías que está en el lenguaje. Sí, de todas formas, para el lenguaje y para el resto de funciones mentales superiores, se prefiere hablar de dominancia en lugar de especialización, porque no es cierto que ese procesamiento esté tan parcelado, sino que, bueno, uno domina un poco sobre el otro. Por ejemplo, para hacer referencia al hemisferio izquierdo, que tiene un papel predominante sobre el derecho en el lenguaje. Pero el hemisferio derecho, en el lenguaje, también realiza ciertos procesamientos. Por ejemplo, se le atribuyen capacidades léxico-semánticas, capacidades, prosódicas, que tienen que ver con la entonación, y muchas de ellas, por ejemplo, ciertas capacidades léxico-semánticas sí que estaban clásicamente asociadas al hemisferio izquierdo, ¿no? Pues también las desarrolla el hemisferio derecho. No es que haya un hemisferio, y esto también conviene aclararlo, no es que haya un hemisferio dominante y otro dominado en general, como se podría pensar, sino que parece que hay una función donde puede haber un hemisferio que lleva la voz cantante, pero en otra función puede ser el otro. Vale, muy bien, muy bien. Por ejemplo, en los músicos, ¿no? En la música. En la música de las personas normales que no nos dedicamos a la música, ¿no? El hemisferio dominante suele ser el hemisferio derecho. Pero curiosamente, en los músicos profesionales, el hemisferio dominante para esa función suele ser el izquierdo. Que yo supongo que eso estará muy relacionado con el hecho de que para un músico profesional la música es un lenguaje tan articulado como el lenguaje natural, ¿no? Como hablar castellano, o sea, digamos que lo entienden y se comunican con él como cualquier otro tipo de lenguaje, y por eso supongo que el hemisferio izquierdo lo asimila, ¿no? Como si fueran bilingües, ¿no? Pero en este caso, a través de la música. O sea que el lenguaje sí parece bien establecido. Tú has nombrado antes a Broca, a Wernicke, que fueron los pioneros en descubrir la localización cerebral de aspectos relacionados con componentes motores o componentes de comprensión del lenguaje. ¿Y qué hay del resto de funciones? Bueno, pues por ejemplo, se ha observado una dominancia del hemisferio derecho para el procesamiento espacial también. Si bien es cierto que aquí el hemisferio izquierdo también está involucrado en este tipo de procesamiento, lo que pasa es que lo hace de forma más analítica, sin tener en cuenta tanto la forma global, que eso sería más propio del hemisferio derecho. Y también se le da un papel de dominancia al hemisferio derecho en relación a la información emocional. Y a la música, como hemos dicho antes. Y también existe un papel predominante del hemisferio derecho en el mantenimiento de la atención, y creo que tú ahí puedes hablar con mucha más propiedad que yo en el ámbito de la atención. No sé si con más propiedad que tú, pero bueno, lo intentaré. Sí, es cierto que el hemisferio derecho parece más relacionado con las funciones de orientación atencional, y una evidencia empírica de esto importante se ha derivado de pacientes neuropsicológicos que sufren un síndrome que se llama la negligencia unilateral. La negligencia unilateral es fruto de una lesión cerebral en el lóbulo parietal y consiste en personas que ignoran sistemáticamente una mitad de su campo visual. O sea, son personas que, por ejemplo, pueden dibujar un objeto y solo dibujar una mitad del mismo, porque la otra mitad la ignoran. O se dejan una mitad del plato cuando están comiendo, o se afeitan solamente una mitad de la cara, o desprecian una mitad de su cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, que tienen una negligencia sistemática hacia una mitad u otra del campo visual. Entonces, lo que se ha comprobado es que la mayoría de estos pacientes sufren este trastorno porque tienen lesiones en el lóbulo parietal derecho. Y en cambio, las lesiones en el lóbulo parietal izquierdo, con mucha menos frecuencia, derivan en este trastorno. Así que, de esa manera, sabemos que el hemisferio derecho es más importante, tiene más responsabilidad, está más implicado en la orientación de la atención a el entorno, no solo el entorno que nos rodea, sino incluso también en las representaciones mentales que uno imagina, que un paciente imagina. Hay un experimento muy interesante de unos científicos italianos que con pacientes que tenían esta lesión les hacían imaginar zonas de la ciudad donde estos vivían, que conocían bien, y entonces cuando se le imaginaban desde un punto de vista, ignoraban
eran negligentes recordando edificios que estaban en esa parte que ignoran. Y cuando le hacían cambiar la perspectiva de lo contrario, ahora sí informaban de esos edificios y olvidaban los otros, porque ahora su representación estaba, parte de ella cayendo en la zona, digamos, o sea, que no era, oscura. Digamos, el déficit no se debe tanto al campo visual, o sea, no se centra en el campo visual, sino que parece que es algo puramente atencional, porque incluso la representación mental se ve mutilada, ¿no? O sea, se ve cortada por algo que imaginamos, ¿no? Una imagen mental que imaginamos. Sí, esa precisión que hace es muy importante, porque el problema de estos pacientes no es visual, no es sensorial, no es perceptivo. Se comprueba, y además es una de las formas de diagnosticar la enfermedad, ¿no?, que es descartar otros trastornos. Se comprueba que no tienen problemas en el globo ocular, ni en el tracto óptico, ni en las áreas visuales. Esa información es procesada. El problema es que no la atienden. Tienen una tendencia a no atender, a ignorar sistemáticamente una región. Pero con métodos experimentales se puede comprobar que lo procesan sin problema. Es un problema atencional, que no perceptivo, que no sensorial, efectivamente. O sea que está... Pero por concluir un poco, ¿no?, y dejar ahí un poco una conclusión, sabemos que el hemisferio derecho está más relacionado con la orientación atencional, sobre todo en el ámbito visual. Hemos visto ejemplos derivados de personas que sufren lesiones, personas adultas cuyo cerebro ya está totalmente desarrollado, a los que se le ha seccionado el cuerpo calloso, o bueno, hemos puesto algunos ejemplos de lesiones como la de la negligencia unilateral. Pero Pedro, ¿existe algún síndrome o enfermedad que provoque que nazcan personas, nazcan niños, sin cuerpo calloso? Porque esto sería también otra forma de investigar el papel que tiene y el desarrollo que tiene. ¿Existe algo como eso? Sí, se llama agenesia del cuerpo calloso. Es una enfermedad congénita, que los niños, bueno, hay niños que nacen así. Y bueno, lo que se ha visto es que la mayoría de estos niños con esta enfermedad, pues se puede producir un retraso en el desarrollo, sin especificar muy bien. Incluso hay niños que tienen esta enfermedad, esta agenesia, y pasa desapercibida totalmente. Entonces tampoco posibilita, digamos, por culpa o gracias a la plasticidad neuronal, no posibilita que sea un ámbito de investigación para la especiación hemisférica. Claro, es que es importante porque los pacientes con cerebro dividido, de los que has hablado tú, de Sperry, ¿no?, eran personas que su cerebro ya estaba desarrollado, estaba ya fosilizado, ¿no? Exactamente. Sufren de pronto un trastorno y hay problemas. Pero claro, en este caso son niños que ya nacen con ese problema y el cerebro tiene todavía capacidad de poder a lo mejor intentar compensarlo con las otras comisuras o con, supongo que otro tipo de compensación, ¿no?, por parte del desarrollo cerebral. Y es verdad que lo que dices tú, que alguna vez he escuchado, y es que incluso hay gente que tiene agenesia al cuerpo calloso y pasa desapercibida, tiene una vida más o menos normal. Yo conozco un caso, muy famoso también en la literatura, de otra persona que nació con agenesia del cuerpo calloso, que es muy famoso, se llamaba, porque falleció hace unos años, se llama Kim Peek, en el que además se basó el guionista de la película Rayman para hacer el papel principal de Raymond. Recordamos el papel que hacía Dustin Hoffman, ¿no? Que es pues una persona autista que en cambio tiene unas capacidades memorísticas enormes y unas capacidades de cálculo enormes, ¿no? Pues Kim Peek inspiró ese personaje, porque era una persona que también tenía rasgos autistas y que tenía una capacidad memorística enorme. De hecho, lo llamaban a veces Kimputer, ¿no?, por su capacidad de poder recordar cantidad de datos. Había estudiado varias enciclopedias, sabía un montón de datos de béisbol, como el personaje de Rayman. Ray. Sí. Estamos en un aeropuerto, la gente viene aquí para poder volar. ¿Qué creías que habíamos venido a hacer? Es muy peligroso. En 1987 hubo 30 accidentes de aviación, 211 muertos, seguro 230 eran pasajeros. Este avión es muy seguro, créeme. Debo ir a Los Ángeles y no tengo tiempo para bromas. ¡Vamos! Sí. Oh, yo no sé. Ray, no vamos. Sé. ¿No sabes? No sé. ¿Es por la línea aérea? Sí. ¿Esta línea aérea? Sí. Bueno, podemos... Hay un avión de American. El vuelo 625 de American se estrelló el 5 de abril de 1976. Lo que también quiero dejar claro es que algunos han propuesto que tenía esa gran capacidad por su agenesia y que su cerebro funcionaba como si fuera una gran entidad unida, pero en realidad no lo sabemos. No sabemos si era tan bueno memorizando gracias a esa agenesia o a pesar de ella, o que era totalmente independiente de lo que ahí pudiera ocurrir. Así que es otro caso que, bueno, es conocido en la literatura y que en este caso, la verdad, no es que haya aportado mucha información sobre lo que hace un hemisferio y otro, porque tú lo has comentado muy bien. El cerebro... Vale, tenemos que ir terminando ya. Yo quería despedirme recomendando un libro que se llama Cerebro Social, de Michael Gazzaniga, en Alianza. Gazzaniga además fue discípulo de Sperry y está en edición bolsillo y recomendamos su lectura, que es muy sencillito y está muy bien. Está muy bien.
Y así es que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado aquí de nuevo, por haber intentado explicar este tema de una forma que ha sido, yo creo que muy entretenida y también muy ilustrativa, a pesar de que es difícil, ¿eh? Yo esto lo hablamos tú y yo, ¿no? Es difícil Sí. a veces explicar los experimentos de Sperry sin ver una imagen, pero bueno, yo recomiendo a los oyentes que lean este libro que has comentado tú o que acudan a Internet a buscar y que vean la presentación estimular que utilizaba Sperry, porque esa es su gran aportación y permitió que conozcamos parte de esto que hacen los cerebros y que también está desmitificando mucho otras cosas que hemos escuchado por ahí. Bueno, que no, que sí, que me estoy enrollando. Que muchas gracias y que hasta la próxima. Hasta la próxima. En Sin Distancias nos hemos acercado una vez más al funcionamiento del cerebro, en concreto hoy a las funciones y razón de ser de la división hemisférica cerebral. Ha sido con la ayuda de Pedro Montoro Martínez, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED, y de Pedro Martín Oviedo, neuropsicólogo y psicólogo interno residente en el Hospital General Universitario de Elche.